Espérate, Randy, espérate, que le voy a hacer la maldad de Tarly. Dios mío. Y a todo el que, como él, nos sacaron del aire ahora. Yo preguntaba qué es una mimosa, que yo no sé. Es una Mimosa, bebida. mimosa. Mimosa. Es una bebida con espumante y jugo de naranja o algún otro jugo. Puede ser de chinola, de toronja, de lo que sea. Es para en la mañana, en el desayuno, en los denominados brunch, que son desayunos tardes, entre desayuno y almuerzo. Tú tomarte tu cóctel con alcohol, pero diluido. Eso es lo que ustedes van a celebrar por el cumpleaños del Ajá. señor Randy Estrella. Ah, ya sé. Dale para allá. Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones en Argentina, fueron las elecciones congresuales, donde el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, pues ganó la mayoría de diputados y bueno, tiene una gran victoria Javier Milei. Esto está ligado también a un conjunto de acciones que ha venido tomando Javier Milei y un conjunto de apoyos que ha obtenido en los últimos días que han sido fundamentales para que las medidas de Milei puedan sostenerse más allá de lo que se tenía previsto en un principio. En términos contables, los resultados de Javier Milei en estos casi 2 años ya de gobierno han sido positivos. Ha reducido ha desacelerado la inflación, ha desacelerado la tasa de cambio, pero además de eso, en términos matemáticos, luego que tú introduces esas variables, pues ha dado como resultado una reducción significativa de la pobreza monetaria. No así, no es que ha habido un incremento significativo en materia de capacidad de compra de los argentinos, sino que según las metodologías internacionales que se utilizan para medir la pobreza en términos monetarios, pues al reducirse la inflación, al reducirse la aceleración de la tasa de cambio, pues eso trajo consigo una reducción de esa pobreza monetaria. En tanto la pobreza multidimensional en Argentina, pues no ha tenido los mismos resultados. Sin embargo, ha manejado muy bien esos aspectos macroeconómicos fundamentales para estabilizar el país. ¿Y cuáles fueron esas medidas que ha venido tomando Javier Milei y que le han dado bastantes resultados? Bueno, para reducir los niveles de inflación y para reducir al mismo tiempo la tasa del dólar, pues lo que hizo Javier Milei fue utilizar sus reservas en moneda internacional para ponerlas en el mercado, por un lado, y por otro lado empezar entonces a comprar pesos argentinos, sacar esos pesos argentinos del mercado e inundar el mercado entonces de dólares. Eso trajo consigo un incremento en la oferta del dólar, lo que de manera natural va a bajar el precio del mismo, pero por otro lado, al tú sacar pesos argentinos del mercado, pues vas produciendo una escasez de ese producto y se empieza a apreciar. Eso en términos llanos y sencillos es lo que ha venido haciendo Javier Milei en conjunto, lógicamente, con una reducción significativa del gasto público. Incluso se habla de que tuvo un superávit en el año pasado, de un 0.5 con relación al Producto Interno Bruto. Yo te quiero hacer una pregunta. Claro, esto no fue suficiente para que Javier Milei no tomara préstamos, porque las reservas de moneda internacional no fueron suficientes para implementar una medida de shock tan impactante, sino que también tomó unos préstamos
al Fondo Monetario Internacional también con el fin de reducir la tasa de cambio del dólar y las demás monedas internacionales. Esto ha sido bastante impactante en Argentina. Se ha venido observando en las elecciones, la gente empezó a sentirse cómoda con estas medidas, o más que sentirse cómoda, sintió cierta esperanza y con esta votación pues, ha querido darle un voto de confianza a Javier Milei. Sin embargo, hay que establecer que dichas medidas no son medidas sostenibles en el tiempo si se mantiene la misma estructura económica que se tiene hoy en Argentina. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Bueno, porque al final es una medida que depende bastante de la entrada o de la tenencia de dólares, y como Argentina no produce dólares de manera genuina, sino que se genera a partir de las importaciones o de los préstamos o las reservas que tienen, pues lamentablemente en estos 2 años las medidas que se han tomado no han sido suficientes para incrementar la inversión extranjera, no han sido suficientes para incrementar las exportaciones, que son las fuentes principales por las que se terminan obteniendo dólares. Argentina tuvo un superávit comercial el año pasado, pero ese superávit comercial no se debió a algún incremento de las exportaciones, un incremento significativo, sino a una baja significativa de las importaciones. Es decir, terminaron saliendo menos dólares de lo que salían normalmente, no que entraron más de lo que ya estaban entrando. Y esto es importante destacarlo porque hace un mes atrás todas estas medidas que ha venido tomando Javier Milei empezaron a revertirse, y fue que cuando se empezaron a colocar los dólares en el mercado y se flexibilizó la compra y la venta de dólares, esto trajo de cierta forma una cierta ansiedad social, que la gente empezó entonces a comprar dólares y empezaron a acumular dólares y a salir dólares del país. Esto empezaron a agotar rápidamente las reservas de dólares, y como no estaban entrando mucho por exportación, empezaron a flaquear la confianza en las medidas, y el dólar empezó a subir nueva vez de manera abrupta, y la inflación empezó a subir como consecuencia de esto. Y ahí viene entonces la ayuda que le dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei. ¿Y cómo fue esta ayuda? Bueno, utilizaron la herramienta swap. El swap no es más que un intercambio de monedas. En este caso, Trump les compró con dólares pesos argentinos. Que fue puramente para ayudar. Exacto, eso es puramente para ayudar. Y estamos hablando de unos 20.000 millones de dólares o 20 billones de dólares que se le transfirieron al gobierno de Argentina. Entonces, para que utilice esto y equilibrara nuevamente tanto el dólar como la inflación, y mantuviera los niveles de pobreza monetaria como se tienen actualmente, y que continúen reduciéndose. A largo plazo o a mediano plazo es fundamental que Javier Milei logre la reactivación económica, porque no se ha logrado. El año pasado hubo un decrecimiento de un 1,9% de la economía. Este año se habla de un crecimiento de un 5% aproximadamente. Sin embargo,
ese 5% de crecimiento no es un crecimiento genuino, sino es más un rebote económico. Un rebote económico es cuando en el año 2023 hubo un decrecimiento de 1.7%, en el 2024 1.9%. Entonces, la economía en el 2025 va a crecer un 5%, pero eso simplemente reajustándose al PIB del año 2022. Es decir, no es un crecimiento genuino y que es un proceso cíclico en el que ha estado de manera permanente la última década el país de Argentina. Esto es importante destacarlo porque al final, si la economía no se reactiva, si las exportaciones no incrementan de manera significativa, si Argentina no mejora sus calificaciones para obtener préstamos a menor tasa y pueda renegociar de manera continua y genuina préstamos para reducir los intereses, pero además de eso, si Argentina, esa estabilidad macroeconómica no empieza entonces a transferirla en calidad de vida para los argentinos con mejores servicios públicos, lamentablemente son medidas que a corto plazo en términos macroeconómicos funcionarían, pero a mediano y largo plazo pues serían insostenibles. Pero para allá no es la primera vez que se toman medidas de este tipo. En el año 1989, cuando Argentina tuvo la hiperinflación, luego de eso llega Menem al poder y empieza a tomar medidas similares a las que ha venido tomando Javier Milei. Sin embargo, al final agotaron las reservas para mantener estable la inflación y la tasa de cambio. Se endeudaron de manera significativa y luego en el año 2000 pues Argentina volvió a tener la hiperinflación que mostró en ese momento antes de llegar Kirchner, esposo. Y esa es la historia de y yo te iba a la historia preguntar, contemporánea de Argentina. Yo te iba a preguntar si todos esos números son tan favorables a la gestión del presidente Javier Milei, ¿por qué estamos como en República Dominicana? Los argentinos están como en República Dominicana, que se habla de macroeconomía, de estabilidad, de la baja del dólar, pero el argentino no tiene con qué comer. Eso es así. O sea, el argentino, yo que vivía allá y que he ido muy frecuente, estuve recientemente y la tristeza, o sea, negocios cerrados, negocios quebrados, ya no está esa avenida con teatros, con musicales, con cine, no les alcanza para llegar a fin de mes. Eso es así. Tú tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que la pobreza monetaria lo que mide es, te dice, bueno, tú eres un país de ingresos medios altos, como Argentina. Tú con cada persona con $7 al día es suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, eso no toma en cuenta una serie de elementos que son fundamentales para la calidad de vida de la gente. No toma en cuenta en sí los servicios públicos, es decir, no toma en sí el tema de la salud, de la educación, del transporte, pero además de eso, no toma en cuenta tampoco los aspectos de los niveles de clase media que nosotros tenemos, es decir, y una clase media es esa gente que tiene un extra para poder darse un gusto un fin de semana. Irse de viaje de vez en cuando. Entonces eso no pasa en Argentina. Y con las medidas que se han tomado, sí se ha estabilizado la economía macroeconómica. Sin embargo, eso no se ha convertido o no se ha transferido en mejor calidad de vida para los
para los argentinos. Incluso hay una paradoja que habría que indagarla, pero hay que conocer de manera detallada los niveles de pobreza multidimensional, pero pudiera existir que haya una reducción de la pobreza monetaria, pero un incremento de la pobreza multidimensional, lo cual parecería contradictorio en un principio, pero no, porque las metodologías que se utilizan son distintas. Pero esa es la realidad que se tiene hoy en la República de Argentina, no la que está ahí en Villa Olga, sino por allá en el sur de América. En el fin del mundo. Sí. No, pues gracias, Randy, por traernos este panorama. Mañana ¿usted quiere aportar algo? ¿Que a usted le gustan las internacionales? Sí, claro, las internacionales para mí son esenciales. Nosotros incluso somos parte del campo internacional, si lo vemos desde un punto de vista global. Y el mundo hoy está en una situación sumamente crucial, que no se limita al tema argentino, como Randy se ha limitado al señor, eso lo digo yo, alocado Javier Milei, que tiene a su favor unas elecciones que acaba de ganar de medio término y que le garantiza en el Parlamento o en el Congreso, que la gente me entienda, una mayor posibilidad de pasar sus reformas. Pero algo que hay que decir y que hay que insistir con relación a ese tema de Argentina es que esa reforma no es para ayudar a ningún pueblo ni a los más infelices. Eso es para garantizar el gran capital, sobre todo el capital foráneo extranjero y un capital judío, porque lo que no se dice es que Milei es un cuadro del judaísmo allí, del señor Netanyahu específicamente, que quien ni corto ni perezoso lo felicitó inmediatamente porque le metieron la mano por abajo. Y eso tampoco usted lo va a ver en ningún medio, en ninguna prensa. Pero por el camino que llevan a Argentina, usted verá que no es fácil. Y usted verá que todo es ficticio. Esos 22 mil millones de dólares que Donald Trump le inyectó a la economía brasileña, eso es temporal. Eso no es definitivo. Ni eso va a contribuir para recuperar el PIB de Argentina y recuperar la economía de los pobres. Incluso ayer mismo había niños que se acostumbran a ir a comer una vieja política social del peronismo, pero que ha dado resultados. Hay centenares, por no decir miles de niños de la calle, huérfanos, y de familias muy pobres, carenciadas, como le dicen ahora los técnicos, que van a esos centros subsidiados por el Estado y comen ahí su comida caliente. Y eso daba pena ayer, por ejemplo, ver cientos de niños en la calle con su cantarita en la mano y algunos saliendo incluso de las escuelas que acostumbraban comer ahí antes de llegar a su casa. Entonces esa es la política libertaria, como le dicen, que nos quieren meter, usted sabe por dónde. Pero el que quiera cogerla, bueno, porque la coja, el que quiera acogerse a ellos, porque se acoja, es su derecho. Pero hay quienes no creemos en eso. Hay quienes creemos en otro tipo de sistema, que no necesariamente es la vergüenza que yo entiendo que la izquierda pasó en Bolivia. Porque vean que yo estoy claro, no crean que caigo de un extremo a otro. No. Y que, no, yo estoy coherente y creo que la política y los gobiernos deben de ser, además, un tema nacional de soberanía, también un tema de protección a la ciudadanía. Eso es lo que yo pienso. O sea, que usted nos dice, viva la libertad, carajo. No. Ya. Bueno, pues hasta ahí las internacionales en el día de hoy. No se muevan, que todavía nosotros tenemos muchísimos contenidos para hablar con ustedes. Sí, señor.